Estaba orando Yolanda y mencionaba también nuestro hermano Antonio Juste acerca de las elecciones. Yo no sé si habéis ido ya a votar o no. Algunos sí, otros no. No sé ni siquiera si alguno vais a votar siquiera. Pero dicen que las elecciones al final se decidirán por los indecisos. Eso decían el otro día. No sé si de aquí a que termine el culto alguno se decidirá en un sentido o en otro. Por si acaso, yo he traído mi propia lista. Yo todavía no he votado, pero he traído mi propia papeleta. No os prometo que la vaya a poner porque creo que sería un voto nulo. Pero si tiene la fecha bien, durante esta semana había corriendo por WhatsApp por ahí que pone el 19, pone el 19, que no, que era el año, que no era el día. Bueno, algunos lo habéis visto, ¿verdad? Pues esta vez lo pone bien, domingo 19 de noviembre de 2019, por si hay duda alguna. El problema es que le he puesto un nombre al partido, el partido político, que lo acabo de fundar anoche a última hora. No sé si lo conseguiré, pero he intentado que todos nos sintamos identificados de alguna manera. Así que el nombre del partido que estoy proponiendo que sea el que presida nuestro gobierno se llama Partido Ciudadano Más Unido por la Voz del Espíritu. Esa es nuestra identificación como cristiana, pero todos los demás, lo de la independencia lo iba a hacer para la independencia del pecado, pero quedaba demasiado largo y no me quedaba bien. Después cogí la lista de los ministerios actuales y, pues bueno, pues aquí mi papeleta va propuesto una persona para cada ministerio de los actuales más uno que yo me he inventado. ¿Vale? Esa es mi propuesta, ¿vale? Si no, no hay cambio que se precie. He puesto que el presidente del gobierno sea nuestro Señor Jesucristo. Ahí cabezando la cuestión. Tenía dudas para la vicepresidencia, a quién elegía, pero bueno, como el Señor dijo de él que no había hombre mayor que él, pues he puesto a Juan el Bautista, que creo que estaría contento con eso. Ya a partir de ahora venían los problemas, ¿vale? Porque el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes me he tenido que ir un poquito detrás y pedirle a Daniel que forme parte del gobierno, ya que él estuvo allí en Babilonia, pues codeándose con un montón de gente de la alta alcurnia. Para la ministra de Igualdad, pues he elegido a la reina Esther, porque creo que ella tiene mucho que decir acerca de eso. De asuntos exteriores he propuesto o he hablado con Pablo, porque como él estuvo por todo el Mediterráneo, pues él conoce bien la idiosincrasia y así que Pablo ha quedado medianamente contento con eso. Le gustaría haber ocupado 3 o 4 ministerios, pero yo le he dicho que no, que solamente con uno tenía bastante. De ministro de Justicia estará Moisés, que tuvo bastante experiencia con eso. De ministro de Defensa he cogido al rey David, que también está curtido en 1000 batallas. De ministro de Hacienda, pues aquí teníamos un problema, pero bueno, le he pedido a Mateo, ella que era publicano, y que él nos ayudara con las cuentas, que no meta en su equipo a Judas Iscariote, que lo mantenga aparte, ¿vale? Pero que esté ahí. De ministro de Interior he cogido al profeta Samuel, que tuvo bastante experiencia también gobernando los asuntos también del templo y todo eso. Ministro de Fomento, lo tuve claro de primera hora, Nehemías. Nos ayudaría a construir bien las murallas de nuestro país y poner sentido a las construcciones. He elegido una ministra de Educación, aquí soy rompedor, ¿vale? Y he elegido a Priscila, porque se supone, algunos piensan que escribió la carta a los hebreos, y aunque iba acompañada de su marido, pero siempre Pablo la menciona primero, Priscila y Aquila, y la casa que se reunía allí, con la iglesia que se reunía en su casa. Así que Priscila me la he fichado de ministra de Educación, que aparte es uno de los ministerios más importantes para mí. De Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, esto he cogido al apóstol Pedro. Él sabe delegar bien y bueno, él tenía algunos problemas con los que no eran judíos, pero ahí con las migraciones también creo que haría un buen papel. De ministro de Industria y de Empresa he cogido a Juan,
buen amigo de Jesús. Sabéis que tenía una cooperativa, su padre, él participaba también junto con su hermano, con Pedro y con su hermano, así que él podría ayudarnos a poner algo de sentido en la empresa de hoy en día. Además, seguramente sería autónomo, y eso vende también. De ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación he cogido al padre Abraham, porque él tuvo que incluso negociar con Lot, y Lot dijo, no, yo esta tierra que es mejor. Y dice, bueno, pues yo con la otra. Así que fue capaz de levantar una nación de una tierra donde posiblemente no había mucha esperanza. Este era otro fijo en la lista, ministro de Transición Ecológica. He cogido a Noé, evidentemente, el salvaguardador de nuestro país, de nuestro entorno. Lo tenía claro, ya estaba casi pidiéndolo. De ministro de Cultura, otro fijo, el rey Salomón, que sabe de todo, así que está bien. Lo que he hecho ha sido separar el Ministerio de Cultura del Ministerio de Deportes. Esto era algo que cuando yo estaba en la facultad yo ya pensaba que tenía que haber un ministro de Deportes. Lo que pasa es que el más aventajado en la Biblia era Sansón, un tío cacha que sabía de lucha grecorromana antes de que la inventaran y todo eso. Espero que nos salga bien. De ministro de Economía he cogido a José, que le daba bastante bien. De ministro de Sanidad, Consumo y Bienestar Social he cogido a Job, que a pesar de pasar las canutas, pero al final dice la palabra que su estado fue mejor que el anterior, así que él creo que tiene mucho que enseñarnos acerca de eso. De ministro de Ciencia, aquí sí que tiene un problema, pero he cogido a Tomás, porque ya que era un incrédulo, por lo menos, pues si hubiera seguido carrera a través de la ciencia, igual hubiera hecho un buen científico, apartando un poco la fe, ¿verdad?, de los milagros ahí de lado. Y el último, que no está en la lista, lo podéis buscar en la lista en Internet, no hay un ministro de profecía, pero lo he creado solamente para poner a Isaías, porque creo que no podía faltar en la lista. Y además, como es un partido cristiano, pues tenemos que levantar la voz. No sé cuántos de vosotros votaríais esta lista. ¿Sí? ¿Podéis levantar la mano? ¿Sí? Sí. Bueno, también hay tantos candidatos y cada uno de nosotros, yo os invito a que podáis reflexionar en casa y hacer vuestra propia lista, a ver qué saldría de ahí. Claro, el problema es que tenéis que conocer bien esto bíblico, pero yo con mis limitaciones propongo esto, no lo voy a echar en la papeleta, ¿vale? Porque creo que sería un voto nulo inútil. No sé si algún día nos pondremos de acuerdo y diremos, venga, en tropel todos, vamos a echar en la misma papeleta y vamos a impactar de una manera diferente nuestras elecciones, quién sabe. Yo no soy tan transgresor como para eso, pero si alguno me ayuda, igual hasta me animo. ¿Cuál pensáis que sería el eslogan de este partido? Ahora hablo en serio. Fundar este partido, ¿cuál pensáis que sería el eslogan? Eso que aparecería en las papeletas que llegan a casa, en la página web, en los mítines. Pues la semana pasada, en el retiro, y aquí también, nuestro hermano Jesúsín guió la predicación en el mismo sentido. Y hay un texto que al menos el pastor David Dixon nos dijo como que fue la hoja de ruta del Señor Jesucristo. Y ya que será el presidente del gobierno, pues algo tendrá que decir al respecto, ¿verdad? En Lucas 4, 18 y 19, yo os invito a que podáis abrir vuestras Biblias en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Y voy a hacer lo mismo que el pastor David hizo y no solamente apropiárselo a Jesús, sino también en este caso, al partido entero, o en este caso, como el pastor David dijo, a todos nosotros. Cuando Jesús abrió el rollo del profeta Isaías y leyó públicamente este pasaje, el Espíritu del Señor está sobre nosotros, por cuanto nos ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Ese fue el desafío que Jesús hizo a todos aquellos que le estaban escuchando. Y no sé si al final de su vida, cuando el Señor resucitó y estaba con sus discípulos, sabéis que le preguntaron, bueno, Señor, es ahora cuando vas a establecer tu reino entre nosotros. No sé si ellos ya tenían alguna papeleta como esta, que estaban escribiéndola y poniendo posiciones cada uno, pues yo voy a ser el de pesca y tú vas a ser el de sanidad y tú el de... Pero la idea de ellos, en algún sentido, pasaba por ahí. El reino de los cielos, el reino de Dios, va a ser el que tome el control político de Israel, el que quite la opresión del pueblo de Dios, del Imperio Romano, el que nos libre de todo tipo de opresión, el que ponga sentido y sobre todo en preeminencia al pueblo de Israel y que traiga esa renovación que todos esperamos. Eso no fue lo que el Señor les dijo, ¿verdad? Les dijo, iros, porque recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús estaba intentando convencer a sus discípulos de que el cambio no venía por la política, el cambio venía por la espiritualidad. El cambio vendría cuando Dios pudiera cambiar los corazones de las personas. Claro, te hemos dicho que queremos votar a este partido, que nos encantaría que hubiera algo así. Hermanos, déjame decirte algo, es que algo así ya está. El problema es que el medio no es una papeleta en una urna, el medio es que tú y yo encarnemos cada día, como hemos cantado, esos valores que pueden impregnar la presidencia, la vicepresidencia, las relaciones con las cortes, la igualdad, los asuntos exteriores, la justicia, la defensa, Hacienda también, nuestro país por dentro, nuestras fronteras, nuestros límites como país que somos, nuestras infraestructuras, nuestra educación, nuestras relaciones de trabajo, de migración y de seguridad social, nuestra industria y nuestras empresas, nuestra agricultura, nuestra pesca y nuestra alimentación, nuestra transición ecológica, nuestra cultura, nuestro deporte, nuestra economía, nuestra sanidad, nuestro consumo, nuestro bienestar social, nuestra forma de hacer ciencia, nuestra forma de profetizar lo que Dios quiere para este pueblo. Si tú y yo somos capaces de impregnar nuestras vidas de todo esto, será un voto más útil que poner esto en una urna. Porque estaremos transmitiendo esos valores que Dios quiere que impregnen nuestras vidas y la vida de los que nos rodean. Ahora, ¿estamos convencidos de eso? ¿Estamos convencidos de eso? Esa es la pregunta que tú tienes que responderte. Yo la sé, para mí. ¿Cómo enfrentas las votaciones de hoy? ¿Como que son la solución para todo? ¿O como que pueden ser la solución de todo? Es ahí donde, cuando has levantado esta mañana y has dicho, ahí va, que hoy toca votar. El partido que elijas, la opción que elijas, sea cual sea, es porque estás convencido de que ese partido es el que tiene la solución para España. ¿O crees que hay algo más que tú y yo podemos hacer y que Dios quiere hacer a través nuestra? Eso explicaría algunas cosas que ocurren o que no ocurren en tu vida y en nuestra iglesia. Hay una canción que me gustaría que pudiéramos escuchar, es un vídeo musical, la letra espero que se pueda ver medianamente bien, aunque creo que la vais a escuchar perfectamente. No sé si está Claudio allí preparado, es que no lo veo en la...
en la pecera para lanzar el vídeo. Y he elegido esta canción no porque piense que es una realidad total en mi vida o en tu vida, ni siquiera que sea la realidad que describe nuestra iglesia, porque creo que sinceramente no lo es. Pero en la convención de la UEB hace unas semanas, cuando Alex San Pedro cantaba esta canción y ya lo había escuchado yo en otra ocasión de decirlo, creo que de alguna forma él tiene toda la razón cuando dice que a las iglesias evangélicas no nos gusta escuchar esta canción, porque nos retrata en algún sentido, porque retrata nuestra vida, retrata cómo estamos viviendo o puede retratar algún aspecto de esos que nos duelen a cada uno de nosotros. Y me gustaría que las escucháramos porque quiero que pienses, que pensemos juntos, si estamos siendo como iglesia la solución que nuestro mundo necesita, porque estamos encarnando los valores que Dios quiere que encarnemos, o estamos dejando de lado una responsabilidad que nos ocupa, que es la de ser sal allí donde Él nos ha puesto. Lánzala, Claudio, por favor. Tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que nos salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes. Tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya
Esa ciudad última puede ser cualquiera. Puede ser la nuestra. Puede ser la de al lado, la de más allá, la de más acá. Hermano, mi intención no es que nos quedemos aquí. Mi intención no es ser derrotista y pensar que, como he dicho al principio, esa es la definición de nuestra iglesia o de tu vida o de la mía. Simplemente que consideres si el cojo está bailando gracias a ti o no. Porque creo que esa escena final, por lo menos para mí, cada uno que saque sus propias conclusiones, ¿verdad? La que hace que el mundo, la que hizo que el mundo fuera trastornado por aquellos 12 temerosos que fueron empoderados por el Espíritu Santo para cumplir con lo que Cristo había hecho en sus vidas. ¿Cómo lo hacemos? Eso es lo que quiero que pensemos y que pensemos juntos. ¿Cómo lo hacemos? Ese fue parte del desafío que recibimos en el retiro, pero yo he cogido otra línea diferente a la que podría ser conclusión de las conferencias en el retiro o de lo que nuestro hermano Jesúsín estuvo hablando aquí la semana pasada. Porque Jesús llevó a cabo eso. Jesús llevó a cabo aquello que había dicho que él había venido a hacer. Él tuvo 3 años aproximadamente. Y durante esos 3 años él puso de manifiesto que el Espíritu estaba sobre él, que le había ungido para dar buenas nuevas a los pobres, que le había enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner libertad en los oprimidos, a predicar ese año agradable del Señor. Jesús lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Porque creo que si tú y yo como personas o como iglesia queremos que esa canción deje de tener sentido y deje de cantarse, si tú y yo queremos que haya cosas que cambien, tenemos que impregnarnos de lo que Jesús hizo y de cómo Él lo hizo. Solamente van a ir apareciendo algunos flashes. Pero mira, lo primero que impactó a las personas fue a Jesús él mismo, su propia persona. Fue la primera impresión que las personas recibieron. En su carácter manifestó el fruto del Espíritu Santo: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la justicia, la verdad. Fueron características de su persona. Y allí donde Jesús estuvo, había personas que le miraban y notaban que Él era alguien diferente. Además nos dice la palabra en Hebreos que Él fue sin pecado, que fue tentado en todo, pero que no cayó, sino que, siendo a nuestra semejanza, Él no pecó. Y en Efesios capítulo 4 y versículo 13 dice que Él es un varón perfecto. Eso nos habla de la santidad de Jesús. Nos habla de aquello que el Padre ha pedido que sea nuestra característica como hijos suyos, ¿verdad? Encarnemos esos mismos valores. Pero Jesús no solamente lo manifestó a través de su carácter, de lo que hacía. Hay muchas personas que dicen, yo doy testimonio y yo que los demás vean que soy diferente y con eso ya el Espíritu Santo tiene que hacer el resto. No. Él vivió conforme a lo que creía. Él vivió conforme a ese carácter. De manera que en Primera de Pedro se nos dice que Él marcó el camino para que tú y yo hagamos ¿qué? Sigamos sus pisadas. Si Jesús hizo esto, yo quiero hacerlo. Si hizo aquello, yo quiero hacerlo. Y marcar, poner que mi pie pise allí donde Jesús pisó antes. Que mi vida sea como la de Jesús fue. Buenas nuevas vino a traer. Y muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreasteis? ¿Recordáis esas palabras de Jesús cuando le querían coger?
Yo no hago las obras, perdón, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras mismas, para que conozcan y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Así que Jesús tenía un carácter, pero Jesús lo demostró. Su persona era algo interior, pero algo exterior que los demás podían ver. La segunda cosa que Jesús hizo es que Él manifestó que era el Hijo de Dios a través de sus hechos milagrosos y sus actos sobrenaturales, ¿verdad? La propia concepción de Jesús fue un acto sobrenatural, las sanidades que hizo fueron sobrenaturales, demostró tener poder sobre el mundo físico, ¿verdad? Andó sobre las aguas del mar, calmó la tempestad, secó una higuera, abrió el cielo, oscureció, y en el cielo cuando Él murió. Tuvo autoridad sobre el mundo espiritual, los demonios eran expulsados de la vida de las personas y le obedecían, y además, por si faltaba poco, el hecho de la propia resurrección de Jesucristo y su ascensión, ¿verdad? Él demostró a través de esos actos milagrosos que era hijo de Dios y que tenía poder sobre todo el mundo físico y natural que nosotros conocemos. Pero Él no solamente encarnó esos valores en su propia vida y los demostró a los demás, no solo fue haciendo milagros como quien va, venga, pues tú para acá, tú para allá, esto por aquí, sino que Él habló, ¿verdad? La autoridad de sus palabras. Y aquí me gustaría que pudiéramos hacer un recorrido juntos en el Evangelio de Lucas. Porque este estudio, hermanos, si lo lleváis a casa o durante la semana vais al minigrupo, yo ya lo he hecho el estudio antes, pero lo traigo para abrir vuestro entendimiento, expandir y desafiar vuestras vidas. En el capítulo 4 y versículo 15 se nos dice que Jesús hablaba con autoridad. Enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Le reconocían cómo hablaba. Pero Jesús no solamente habló a través de sermones o su enseñanza, sino fijaos la profundidad de cómo hablaba Jesús con las personas. Capítulo 4 de Lucas y versículo 22. Lucas 4, 22. Y vamos a hacer un recorrido por Lucas, ¿vale? Lucas 4, 22. Que dice de la siguiente manera: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Palabras de gracia. Palabras que impactaban la vida de los demás y hacían que pensaran y que dieran buen testimonio de él. Los versículos 23 al 27, justo después, Jesús le dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz aquí también, en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Palabras de acusación, palabras de reprensión contra su pueblo que no estaba cumpliendo lo que hacía. Que lo vemos también en el versículo 36. Estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta y con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos? Y salen. En el capítulo 4 y versículo 43. Capítulo 4, 43. Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Palabras de propósito, de visión para su pueblo. Capítulo 5 y versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad las redes
para pescar. Palabras de conocimiento. Jesús sabía lo que había en el mar y dónde tenían que hacerlo. Capítulo 5 y versículo 13. Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero. Se limpió, el instante la lepra se fue de él. Palabras de sanidad. Capítulo 5 y versículo 20. Al ver la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Palabras de perdón y salvación. Y en el 22, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Palabras de discernimiento. 2 versículos más adelante, en el 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Palabras de autoridad. Que también, 3 versículos más adelante, en el 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Palabras de llamamiento. En el 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Palabras de esperanza. En el capítulo 6 y versículo 10, mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Una palabra de desafío a esta persona. En el versículo 20 del propio capítulo 6, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Los estaba capacitando para la obra del ministerio. Si avanzamos al capítulo 10, versículo 21, Lucas 10, 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así a ti te agradó. Palabras de alabanza y de gloria a Dios, de manera pública, para que todos pudieran escucharla. Capítulo 11 y versículo 28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Palabras de corrección. Y justo después, en el capítulo 12 y versículo 1, se transforman en palabras de consejo, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Capítulo 17, versículo 1. Vamos a descubrir ahí unas palabras de advertencia de Jesús. Jesús dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino que se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. En el capítulo 22, y veis cómo estamos avanzando, en el versículo 32, encontramos una palabra de intercesión. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Palabras que dijo a Pedro. Para después, en el capítulo 23 y versículo 28, hablar palabras de consuelo. Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Todas estas palabras estaban impregnadas de amor, de misericordia y de ese anuncio que Jesús vino a hacer y que terminaron en el capítulo 23 y versículo 34 con unas palabras de perdón sobre aquellos que más mal le estaban haciendo. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando
las suertes. Hermanos, tú y yo tenemos que llevar esas palabras a este mundo, para que este mundo conozca la verdadera naturaleza de Dios y pueda saber que esos tiempos de refrigerio están a su alcance. Pero Jesús no solamente encarnó esos valores en su vida y los mostró, Jesús no solamente hizo milagros, Jesús no solamente habló, por si fuera poco, es que había muchos que daban testimonio de él, como consecuencia de todo eso que hacía. Fijaos, enseñó a los 12 a los del camino de Maús, a los 2 del camino de Maús, les abrió las Escrituras y les enseñó todo lo que la ley, los salmos y los profetas hablaban de él, ¿verdad? Las propias Escrituras ya daban testimonio de él. Los ángeles, el día de la anunciación a los pastores, este que van a nacer será llamado Hijo de Dios y del Espíritu Santo es. Los sabios de Oriente hablaron acerca de una profecía que cuando se pusieron a pensar en Miqueas, capítulo 5, del 2 al 5, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder del Señor, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Hermanos, qué profundidad de anuncio acerca de lo que Jesús venía a hacer y hace hoy en día. Las palabras de Simeón, ese hombre que apenas lo vio y lo recibió en sus brazos con 8 días. Dijo: ahora prácticamente me puedo morir tranquilo, porque mis ojos han visto la salvación de Dios. Juan el Bautista habló acerca de él y habló mucho. Y si queréis acompañarme a Juan capítulo 1, los versículos del 29 al 34. Juan capítulo 1, 29 al 34. Al día siguiente vino Juan a Jesús. Vio Juan, a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hermanos, solamente si este mundo se diera cuenta de estas palabras de Juan el Bautista, cuántas cosas cambiarían, ¿verdad? Pero aquellos que tuvieron un encuentro con Jesús también hablaban, y hemos leído algunos pasajes, ¿verdad? Y daban testimonio: pero ¿quién es este que con esta autoridad habla? ¿Quién es este? Decían sus discípulos, que hasta los vientos y los mares le obedecen. Las mujeres, el día de su resurrección, que salieron corriendo para dar testimonio de que él ya no estaba en la tumba. El mismo Padre en su bautismo y en la transfiguración, cuando dijo: este es mi Hijo amado. A él oíd, en él tengo complacencia. Fijaos de cuántas maneras diferentes, aparte de la proclamación directa de los discípulos, se daba testimonio de Jesús. Pues ese testimonio que otros daban de él, bien era algo que impactaba la vida de las personas. Dice Juan 20, en punto número 5, Juan 20, del 30 al 31, que Jesús hizo además otras muchísimas cosas y enseñó muchísimas cosas más, las cuales no están recogidas en el Evangelio porque Juan, que era un buen andaluz, o los andaluces, que hemos tomado algo de Juan, dijo que no habría libros en el mundo para llenar todas las cosas que Jesús hizo.
¿Te preguntas cuántas cosas más hizo Jesús? Algún día las sabremos. Pero hay algo, en último lugar, que es con lo que quiero terminar, que se encuentra en Juan 17, 24. Jesús en todo momento glorificó al Padre. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Mirad, hermanos, cuando pasamos toda la diapositiva completa, Claudio, por favor, hasta el final, nos encontramos con un cuadro de cómo cumplió Jesús ese llamamiento. Su propia persona, su carácter, su conducta, los hechos milagrosos y los actos sobrenaturales de Dios, la autoridad de sus palabras, el testimonio de otros y al final del todo, otras muchas cosas que él hizo, pero sobre todo que glorificó al Padre. Hermanos, si esto forma parte de tu vida cada día, si esto es lo que ocurre en tu vida y en la mía cada día, entonces seremos una iglesia que sale. Que sale en el sentido de salar. Pero la sal hay que echarla fuera, ¿verdad? Tenemos que salir del salero, como dice también una autora. Tenemos que hacer que la sal impregne la tierra donde estamos y para eso tenemos que salir, ahora sí. La pregunta que tienes que hacerte, que yo me tengo que hacer, es si consideras que tu vida es digna de ser imitada por otros. ¿O cómo te estás proponiendo ser más como Jesús cada día? Porque si ni siquiera te lo propones, todo eso no va a ocurrir. ¿Ha hecho algo Dios sobrenatural en tu vida? ¿Ha hecho algo que nadie más podría hacer si no lo hubiera hecho Dios? ¿Lo compartes con otros? ¿Lo saben? Creo que esa fue una de las experiencias más enriquecedoras de nuestro retiro. Escuchar cómo el Señor ha actuado en la vida de algunos de los que estáis aquí. Pero hermanos, todos los que estamos aquí, el Señor ha tenido que hacer algo en tu vida. Si tú has entregado tu vida a Él, es porque Él ha hecho algo en tu vida. Y eso tienen que conocerlo los demás. Eso tiene que formar parte de tu hábito diario. El que aquellos que te rodean conozcan qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Qué tipo de palabras salen de tu boca? Son las palabras que Jesús pronunció para animar, para consolar, para restablecer, para desafiar, para llamar, para capacitar, para enseñar, para consolar. Todas las que hemos mencionado. ¿Es eso lo que sale de tu boca? Sale otra cosa. ¿Qué dicen otros de ti? A mí no me importa lo que digan de mí. ¿Cómo que no? A todos nos importa lo que los demás digan de nosotros. Y debería importarnos mucho más de lo que nos importa a veces. Porque lo que los demás digan de nosotros es lo que los demás están percibiendo. Y si perciben a Cristo, van a glorificar a Dios y van a decir qué bendición de persona. Pero si lo que perciben no es a Cristo, están percibiendo a otro, es el enemigo. Así que debe importarte lo que otros digan de ti. ¿Eres conocido por ser cristiano? ¿Por ser un hijo o una hija de Dios? Porque si eres conocido por eso, vas en buen camino. ¿De qué otra forma manifiestas quién eres y qué eres? Igual que Jesús hizo otras muchas cosas, seguro que tú haces otras muchas cosas también en tu vida, a través de las cuales Dios puede usarte para impactar e impregnar este mundo. ¿Estás cumpliendo la obra que Dios te ha dado para que hagas? ¿Dónde están tus dones? ¿Qué haces con ellos? Esta mañana hablábamos eso en la clase de adultos, la dominical. Pero el texto que ha compartido nuestra hermana Ana, ese texto de Josué guiando al pueblo. No os engañéis, hermanos, no era Josué guiando al pueblo. Era Dios guiando al pueblo a través de Josué. Y a veces confundimos los términos. Si es Dios quien está guiando
si es Dios quien le dice al pueblo, para que vean que yo estoy con vosotros, si es Dios quien dice a Josué, y a partir de ahora voy a dar autoridad a tu persona, para que como siguieron a Moisés, te sigan a ti. Y es porque Dios estaba allí guiando el paso por el río. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Bueno, lo habéis leído, pero igual a veces se nos olvida. Esa nueva generación que no había conocido a Dios abriendo el mar para que pasaran en seco, esa generación que no había conocido a Dios liberando al pueblo de la esclavitud de Egipto, fue una generación que pudo experimentar en carne propia ya no lo que le habían contado acerca de Dios, sino que ellos estaban viviendo el poder de Dios, guiándoles y cumpliendo con aquello que Dios quería hacerles. De tal manera que Dios no deja, dice, puntada sin dar, ¿no? Puntada sin hilo. Le dice, y no paséis vosotros, ya. Coged a vuestro hombro 12 piedras, y no es porque llevaran una chinita así puesta aquí en el hombro. Piedras de río grandes, y edificad un altar bien visible al Señor en la tierra nada más que lleguéis. ¿Para qué? Para que cuando vuestros hijos vean esas piedras ahí levantadas, digan, ¿las piedras que pintan ahí? ¿Qué hacen esas piedras ahí? ¿Quién las ha puesto? Las piedras las pusimos nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos guió. El Señor abrió y detuvo las aguas, pasamos en seco, y esta tierra que estamos pisando, esta tierra es la tierra que el Señor nos prometió que tomáramos posesión de ella. Testimonio para los que vinieran detrás. ¿Recordáis la papeleta? ¿Me acordáis de la papeleta? Hermanos, no hace falta echar esta papeleta en una urna. Lo que hace falta es que tú y yo nos convenzamos de que la solución es la palabra de Dios y es lo que Dios hace en nuestras vidas. Y que seamos ese impacto que este mundo necesita a través de nuestro testimonio, demostrando el poder de Dios, viviendo como Dios quiere que vivamos, hablando como Dios quiere que vivamos y glorificando a Dios allí donde estemos, impregnando cada una de esas áreas de nuestra sociedad. Espero que cuando pongas tu papeleta, si vas a votar o si ya has ido, lo recuerdes. Estoy cumpliendo con un deber ciudadano, pero tengo un deber espiritual, mucho más alto, un llamamiento que es mucho más importante. Y soy el que tiene la solución. Así que pongámonos las pilas, remanguémonos, ceñamos nuestro cinturón, como dice la palabra, y seamos ese pueblo de Dios que Él quiere que sea. Amén. Amén. Pues vamos a orar.